Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado, tanto en la primera lectura como en la segunda, la historia de un drama, el drama de Cristo. José del Antiguo Testamento, en muchas de sus páginas, es figura de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué, queridos hermanos? Es la gran pregunta. Fue vendido como esclavo. Sus hermanos, los de su propia sangre, le envidian. ¿Por qué le trabaron con grillos, es decir, con cadenas sus pies y con argolla su cuello? ¿Por qué? Porque ese dolor tan acerbo en su padre, hacerle creer que su hijo más preferido había sido devorado por unas fieras. Y luego la historia de José: ¿por qué la prisión injusta? Por rehusar el pecado. Y finalmente, ese drama de José termina, como dice el Salmo 104 que hemos escuchado: el rey lo hizo señor de todas sus posesiones. El drama de José termina con un triunfo de Dios sobre todas las maquinaciones de sus hermanos. Un porqué, queridos hermanos, un porqué
¿por qué el pecado de estos hombres? Y la gran respuesta no se encuentra en los hombres, se encuentra en Dios. Dios que conoce y permite las miserias de los hombres, las envidias, ¿no?, los odios, los rencores, que traman tantos dramas en este mundo, tanto sufrimiento, tanto pecado. La miseria del hombre y la misericordia de Dios. Eso es la historia de José en el Antiguo Testamento. Y esa historia también se refleja con mucho más dramatismo en la vida de Cristo. Ese conjugar Dios, su misericordia, con tanta miseria, con tanto pecado que se da en el mundo. Y este drama lo escuchamos aquí en San Mateo, en el capítulo 21, hemos escuchado del versículo 33 al 46. Que San Mateo ya relata las últimas etapas de la vida de Cristo. Y este discurso, esta parábola que hemos escuchado, se la dirige a los que guían el pueblo, los sumos sacerdotes y los ancianos, que Jesús sabe le odian y no lo quieren ver, como decimos, ni en pintura. Y les cuenta esta parábola que para nosotros humanamente es una locura. Una locura. Porque el dueño de esa propiedad, de esa viña, que se lo ha arrendado a unos extraños para que lo hagan trabajar, llega a la hora de cobrar su parte y envía a sus empleados a que pidan pues lo que corresponde, el contrato. Y le responden así, a palos le responden a los criados. Segunda embajada, vuelve a enviar otros más. E igual. Fíjense la locura en que comete este dueño, porque si a ninguno de sus empleados lo han respetado, hasta los han matado. Fíjense qué locura de este padre de familia que dice, bueno, no han respetado a nadie, pues voy a enviar a mi hijo. Es una locura. ¿Cómo se te ocurre enviar a tu propio hijo si no han respetado a extraños? Y además estos saben que es tu único hijo. No seas loco, pues comete esa locura. Tendrán respeto a mi hijo, es lo que él cree, porque el padre, el dueño de él, es buenísimo. Y lo matan, dice la parábola. Lo agarraron, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Por eso cuando Jesús pregunta, ¿no?, más bien al pueblo que le esté escuchando, les dice, después de terminar la historia, ¿qué va a hacer ahora el dueño de la viña con esos labradores? Y la gente indignada dice, ¡qué malvados! Pues ese señor cuando vaya con sus ejércitos hará morir de mala muerte a esos hombres y les quitará la viña. Y Jesús saca la consecuencia de una manera muy delicada, pero con mucha fuerza. Y dice que esa parábola la entendieron los sumos sacerdotes y los fariseos por ellos. ¿Por qué? Porque Jesús con esta parábola les está diciendo a estos guías que a él le odian, que a Jesús le odian, como los hermanos de José odiaron a José y lo eliminaron. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Con esa palabra les está diciendo, yo soy la piedra que Dios está poniendo como guía y me están desechando ustedes, que son los arquitectos, y me van a desechar y quieren mi muerte y lo van a realizar. De una manera muy velada, Jesús aquí está profetizando en su muerte. ¿Y quiénes van a ser sus autores? Es una provocación. Por eso dice aquí, los sumos sacerdotes y los fariseos
al oír sus palabras comprendieron que hablaba de ellos. Como ven, la palabra de Dios, ya esta sola parábola, por su sencillez, no es complicado de entenderlo, no es complicado. Y aquí también salta la pregunta, ese drama, ¿por qué ese pecado? ¿Por qué ese odio al hombre más bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué, queridos hermanos? Misterio de iniquidad, lo llaman los padres de la Iglesia. ¿Por qué brota del hombre esa maldad? ¿Por qué el hombre se ciega a la luz y prefiere la tiniebla? Misterio, misterio. Por eso, queridos hermanos, nunca nos extrañemos cuando veamos el pecado en el mundo. Nunca nos extrañemos. Nunca nos extrañemos, porque con esta parábola y el drama de José también, lo que Dios nos dice es, fuera de Dios, el hombre cae en la tiniebla y empieza a ver el mal como bien. Los hermanos de José vieron que era un bien eliminarlo. También los poderosos, los sumos sacerdotes y los ancianos, eliminaron a Jesús, porque lo vieron como un bien, se cegaron, quedaron ciegos. Ese es un misterio, pero es así. El pecado te mete en la tiniebla. Por eso, nosotros, una de las tareas que tenemos en nosotros es ayudar a descubrir dónde el hombre puede liberarse de ese misterio. Porque hoy, sepan, dice el Papa, aquí tengo un texto precioso del Papa San Juan Pablo II. Uno de los dramas que vive en general muchísima gente, el Papa lo dijo en este famoso documento, Reconciliatio et Penitencia, la pérdida del sentido del pecado. Eso es lo que vive mucha gente. Dice el Papa, esto es una forma o fruto de la negación de Dios. Se busca borrar de la existencia del hombre un misterio en el corazón del hombre. Hoy, sepan, en general vemos cómo prolifera un estilo de vida que acostumbra al ser humano a vivir en lo que dice la ley de Dios, pecado. Se banaliza el pecado. Se vive sin querer distinguir el bien y el mal. Y ahí está, una lista de pecados que incluso ya en la misma Sagrada Escritura está como detallada. Fornicación, adulterio, robos, homicidios, la muerte del inocente, por ejemplo, envidias, rencores. En la carta a los romanos, por ejemplo, San Pablo tiene una lista, famosa lista, que precisamente dice él, porque el hombre se aleja de Dios, porque el hombre no vive bajo su luz, reniega de esa luz, entonces cae presa de sus pasiones, hasta adorar la criatura, hasta no tener, dice él mismo, es el culmen, no tener piedad. No tener piedad ni siquiera para con su semejante. Eso es lo que dice San Pablo. Por eso, fíjense, esta palabra del Papa, la pérdida del sentido pecado, es una forma o fruto de la negación de Dios. Esta frase ya también lo dijo el Papa Pío XII en su tiempo, que no se quiere
En otras palabras, más o menos decía así el Santo Padre, se ha perdido la conciencia del pecado, como que ya no hay pecado, todo es bueno. Por eso, fíjense, esto que está aquí descrito en la vida de José y en esta parábola, luego nuestro Señor lo va a vivir, sobre todo, toda su pasión, y de una manera dramática en el huerto de los olivos, cuando Jesús suda, sufre, carga con nuestros pecados. Jesús tiene que reparar los pecados del hombre y lo va a hacer con todo su amor, pero va a pesar sobre sus espaldas el precio del pecado. Nosotros nunca entenderemos el pecado si lo vemos como fruto de las consecuencias que se ven en la sociedad, cuando hay odio, hay rencores, egoísmos, avaricias, sensualidades desenfrenadas. Y se dan muchas consecuencias, asesinatos, violaciones, opresión del pobre, injusticias contra los más débiles, infidelidades. Lo podemos ver, hay muchas consecuencias. Y eso también te hace ver que no es bueno el pecado. Pero sobre todo, para nosotros, la mayor luz nos viene de Jesucristo. Jesús quiso liberarnos del pecado. Es el único que puede liberarnos. ¿Y cuánto le va a costar? Le va a costar, como dice San Francisco de Asís, y también el Catecismo de la Iglesia Católica, que no lo crucificaron los contemporáneos de Jesús, porque no fueron todos, sino fueron nuestros pecados. Y dice eso San Pablo también, Cristo, que no conoció el pecado, para salvarnos, se hizo pecado por nosotros. Jesús, que llora, solo, triste, en el huerto de los olivos, es por nuestros pecados. Tiene que pagar, tiene que salir fiador del hombre y tiene que sufrir eso. Es un misterio, pero ahí podemos ver, antes de verlo en las consecuencias, en Dios, queridos hermanos. Por eso también, fíjate, si Jesucristo sufre así por nuestros pecados, Dios mismo, porque dice Santo Tomás de Aquino, si Jesús en la pasión tiene miedo porque todos los sufrimientos que le van a venir, no es ese el miedo. Si sufrió tanto, no es solamente por eso, sino sobre todo porque cargaba sobre sus espaldas todos los pecados del mundo. Eso es lo que le hizo pedir misericordia. Ahí nos viene la luz. Ahí nos viene la luz. Por eso pidámosle a nuestro Señor y a nuestra Madre, queridos hermanos, en este tiempo, la gracia de aborrecer el pecado. No al pecador, siempre tener misericordia con el pecador, pero el pecado en nuestras vidas, que aborrezcamos como el mal de los males. No llámese el pecado grave, el pecado venial, porque no trae ningún bien para el hombre y cuánto le ha costado al Señor, cuánto le ha costado a Cristo, cuánto le ha costado. Y si nosotros nos vemos, también quizá con las manos lleno de pecado, ¿a quién acudir? ¿A quién acudir? Podemos acudir a muchos medios para liberarnos del pecado, pero el único que puede liberarnos es el Señor. El único que puede liberarnos del pecado. Los medios humanos no nos liberan. Solo Él es capaz de destruir el pecado. Ya lo hizo cuando muere en la cruz, pero luego lo hace en cada uno de nosotros. Por eso acudir con mucha fe al sacramento de la confesión,
y nunca cansarse de levantarse. Dios siempre es misericordioso. Acudir siempre a Él. Por eso dice la Sagrada Escritura, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Él es. Por eso también en esta Santa Misa vivámosla siempre con intensidad, para que vaya día a día, fortaleciéndonos en su presencia, vivir en gracia de Dios, y que también en nuestras almas haya ese aborrecer el pecado, como la raíz de todos los males en el mundo y en nuestra vida. Amén.